¿Acostumbras a hacer una pausa para reflexionar o simplemente dejas que los 365 días del año pasen de largo por tu vida y no te paras a mirar ni un solo momento? Hoy estoy junto a Javier Miranda. Él es coach emocional, especialista en Feldenkrais y, como ya sabrán muchos, es un gran amigo ya de algunos años. Y hoy está aquí acompañándome en el último programa de Seriamente Felices del 2019. Empezamos. Caminamos convencidos de que nuestra realidad es la verdadera. Tiene que quedar perfecto. No puedo fallar. No me veo bien en ninguna foto. Yo hago dieta, pero no funciona. Tú eres la única persona que me da felicidad. Sin dinero no puedes hacer nada. Si pensaras diferente, ¿cómo cambiaría tu vida? Somos biología, creencias, valores, emociones. Somos información. Somos pensamientos que nos guían por caminos con grandes oportunidades. Conectándonos con todo desde el amor. Permitiéndonos vivir saludables. Descubriendo lo mejor que tenemos para dar. Bienvenidos al mundo de los felices. Bueno, y hoy estoy junto a Javier Miranda. Él es coach emocional, especialista en Feldenkrais y, como muchos de ustedes sabrán, es amigo ya algunos años, somos amigos, sí, como 4 o 5 un buen años. tiempo. Sí. Bueno, nos conocimos por la programación neurolingüística. Sí, a través de la PNL. Sí. Y bueno, yo le dije que quería terminar con él hacer el último programa de Seriamente Felices de este año, del 2019, porque con él empezó la idea, de hecho, porque estábamos conversando con otro amigo y hablábamos de temas serios, pero de repente por ahí salía uno que otro chiste, y de hecho nuestras conversaciones son siempre así, ¿no? Así siempre andarnos riendo un poco de la vida. Y entonces dije, bueno, quiero hacer este programa de entrevistas y que se llame Seriamente Felices. Lo que yo le decía es que a veces estamos más serios que felices. Bueno, esperemos que hoy sea la excepción. Sí, no, pero he tenido de verdad invitados súper chéveres, buenos amigos, que me han enseñado un montón de cosas mientras los escucho. Y eso es lo que ha ido haciendo como que cada uno de los programas tan valorable para mí. Y yo ahora le pedí a Javier que quería que conversáramos acerca de la reflexión. Aprovechando que el año se está terminando, este programa va a salir creo que en tercera semana de diciembre. Y bueno, aprovechando que el año se está terminando, para hablar un poco de cuánto tiempo realmente dedicamos a reflexionar. Y está bueno porque es un tiempo en el que la gente tiende a ir hacia adentro un poco, ¿no? Como a ver qué hice este año, cómo me estoy comportando, cómo me estoy llevando con la gente. Entonces, está bueno el tema porque es un tiempo en el que creo que la gente lo puede aprovechar y tener una guía, porque a veces solo reflexionar, creo yo que a veces es como, a veces se entiende como sentarnos y darle vuelta a un tema y se pasa a convertir en preocupación. Claro, sí, y quizás nunca llegas a un punto final, a decir, bueno, de aquí voy a tomar un nuevo camino. Exacto, o sea, no te lleva a ningún resultado tangible o algo más que preocupación, ¿no? Entonces, está bueno. Gracias por invitarme hoy día para poder compartir contigo este último episodio del año. Y bueno, sí, bienvenido, de hecho. Gracias. Así somos nosotros. 5 minutos de saludarnos. Aquí, me dice bienvenido. Bueno, con todo, lo importante es hablar acerca de la reflexión, así que ya no me hagas dar más vuelta en el tema. Listo. Pero lo que sí te quería decir es que yo, por ejemplo, este año he tenido que aprender a reflexionar, porque sí que quizás era antes como muchas personas que hablaban sobre esto, o lo mencionaban, o quizás hasta el feo lo hacía cuando me decían, vamos a reflexionar. Claro. Quizás hasta para mí era como reflexionar, era como que sentarme en la iglesia a reflexionar. Quizás eso era para mí el reflexionar. Pero no solo eso, porque cuando tal vez, a ver, en la iglesia sí, es una palabra que se usa mucho. O tal vez los padres alguna vez te castigan o algo, ahí te dejo para que pienses, para que reflexiones en lo que hiciste. Pero, ahí contra la pared, sí, como la canción. Pero, ¿qué significa reflexión? Te sientas ahí, ¿qué se supone que debería ser aquí? Sí. ¿No? Porque
reflexión es una palabra súper amplia y si le preguntamos a cada persona seguro que significa un montón de cosas distintas. Probablemente hoy día vamos a encontrar que tú y yo tenemos ideas similares pero diferentes de todas formas. Oye, ¿sabes qué? Eso me encanta. Porque justamente el otro día conversaba con alguien y mira, de aquí salió una reflexión de otro mundo, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta cuando estamos conversando con alguien que quizás una palabra que yo utilizo no necesariamente significa para ti exactamente lo mismo. Entonces, si nos sentamos a reflexionar juntos, de pronto yo digo una cosa y tú estás recontrainterpretando de lo que yo estoy diciendo. Total. Y esto era lo que pasó. Yo le contaba a un amigo que durante este año, de hecho, en uno de los procesos de reflexión, yo tuve que contestar unas preguntas en donde decía, ¿qué es lo más... como que cuál es uno de tus errores, como el déficit le llamaba, ¿no? Como una debilidad. Okay. Bueno, y yo apunté las mías, pero también tenía que consultarla con otras personas. Okay. Entonces le envié a otras personas y una de las otras personas me puso que mi debilidad era la inestabilidad. Inestabilidad. Sí. Okay. Entonces yo me quedé pensando, ¿no? Inestabilidad, ¿cómo? Porque la idea de esto es tú darte cuenta cuáles son tus debilidades y de una u otra manera poder mejorarlas, hacer algo al respecto, ¿no? Claro, crecer. Entonces yo dije, bueno, inestable, ¿cómo? Este año yo he aprendido tanto sobre emociones, he hecho tantos cambios en mí, no solo en este año, porque ha sido un proceso que ya vengo trayendo desde hace muchos años atrás. Y este año me siento más estable que nunca. Y de repente alguien me dice que soy inestable desde su perspectiva y yo, ¿qué pasó? Okay. Entonces antes de irme, como que me empecé como a sentir mal, ¿no? Inestable. Sí, inestable, real, así, me iba a empezar a azotar. Y yo le digo, oye, ¿pero qué quiere decir inestable? Entonces me dice, lo que pasa es que, por ejemplo, tú no estás casada, tú no tienes hijos y tampoco tienes ninguna casa comprada, ¿no? Ah, caray, ya soy otro inestable también. Bienvenido al club. ¿Qué quieres que te diga? Cambiémosle el nombre, Sí. Tú puedes ponerle el mundo de los inestables. Sí, puede ser. Hay muchos inestables por ahí seguramente. Sin duda. Entonces, yo le contaba, esto que te estoy contando se lo contaba a otro amigo. Okay. Y antes de contárselo, él me había preguntado, me estaba preguntando qué yo hacía y todo lo demás. Y yo le contaba pues que yo empecé estudiando diseño gráfico, que tengo una maestría en administración de empresas, que he estudiado sobre emociones, flores de Bach, bio-neuroemoción, bueno, y muchas otras cosas, claro. ¿no? Porque tú sabes que tengo y que he hecho un diplomado en hotelería, bueno, y miles de cosas, sí. Claro. Que soy cantante, y bueno, sí. Entonces yo eso fue lo primero que le conté y luego le cuento de esa experiencia, donde a mí me dicen inestable. Pero yo no le había dicho qué significaba ser inestable. Me dice, claro, pero eso es normal, me dice. Y yo le digo, ¿cómo? O sea, ¿cómo es eso de que es normal? Me dice, es que tú, desde el inicio hasta el presente, o sea, desde hace muchos años. Desde el inicio. Okay. No, eso no dijo, eso yo lo dije. Yo seguro estoy utilizando malas palabras. Yeah. Bueno, desde que empezaste a estudiar hasta el presente, has pasado por muchas ramas. Sí. Entonces, esa variabilidad de saltar de yo qué sé, de diseñadora, comunicadora, administradora y de tantas cosas, cantante, actriz y tantas cosas, eso obviamente te define a ti como una persona inestable porque está como que yendo de un lugar a otro. Yeah. Entonces comprenderás que yo me quedo, o sea, también por este lado soy inestable. Ahora ya le agregamos carreras. Claro, sí. La misma carrera por... Entonces yo le digo a él, bueno, sí, pero esa no es la razón. Entonces yo le digo, pero bueno, esa es la razón por la que tú crees que eso es una persona inestable, ¿no? Inestable, claro. Y bueno, en los dos casos, cada uno estaba poniendo su mapa detrás del concepto de inestabilidad. Sí. Y pues obviamente eso me dio mucho alivio al darme cuenta de que el significado de esa palabra dependía de la persona que me estaba mirando, más no necesariamente de lo que yo era. Claro, obviamente. Y que definitivamente, de todos los casos, puedo rescatar quizás cosas, porque hay una cosa que es real. Sí, es verdad que he pasado por muchas cosas que he estudiado. Y llegué a la conclusión, luego que conversaba con este amigo, me ponía a pensar, bueno, lo malo no es que tú hayas estudiado muchas cosas. Lo malo es que luego de haber estudiado tantas cosas, no hagas nada con ellas. Claro.
quizás... Que no las aproveches. Sí, y que a mí me pasaba antes, como que agarraba solo una, porque creía que si era cantante no podía hacer esto de acá, y que si era comunicadora no podía ser administradora. Era como que siempre me iba hacia un lado. Y luego de esta reflexión, que ya he empezado desde hace mucho tiempo, entendí de que es posible juntar absolutamente todo. Y en el momento en que me alineo a esta reflexión y escucho que me califican como inestable, ya pierde valor esa palabra. Claro, incluso tal vez se transforma, ¿no? Porque una persona inestable desde ese punto de vista, tal vez es alguien que sabe juntar muchas cosas. Y hay gente que, por ejemplo, Da Vinci hacía esculturas, hacía pinturas. Claro, sí, o sea, no es que solamente se dedicó a pintar de una forma. Hacía diferentes cosas, matemáticas, física. ¿Sí? Entonces, también era inestable. Sí, es un inestable completo, que te diré. Bueno, y esa ha sido una de mis grandes reflexiones en los últimos días. Cuéntame una tuya ahora. Bueno, cuando me dijiste lo del tema de la reflexión, me puse a pensar como en diferentes cosas. Y yo creo que para mí, el periodo de reflexión siempre es un periodo como de parar. Así es como yo tomo las reflexiones. Cuando estoy aprendiendo Feldenkrais, en Feldenkrais hay lo que hacemos en medio de las clases, tú ya has ido a algunas, hemos hecho aquí en el Castel varias, siempre en medio de una clase hacemos pausas. Cuando hacemos una pausa, no es solo por descansar, sino para que podamos aprender. En el momento de la pausa es como, ¿qué estuve haciendo? ¿Y cómo eso me está afectando? Y para mí eso es lo interesante de una reflexión. ¿Qué me pasó antes o qué hice yo? Parar y pensar cómo esto me está afectando o cómo esto está afectando mi entorno o mi vida o lo que sea. Entonces, en el último año, creo que una de las cosas que más me ha hecho reflexionar ha sido pensar en la pausa, pensar en la reflexión como tal, como en lo importante que es parar, porque tal vez siempre he intentado hacer lo que tú decías al principio, como una cosa tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, siempre con la intención de avanzar, pero tal vez sin nunca detenerme para poder sacarle el máximo provecho a esa experiencia. Entonces, este año algo que he estado haciendo es detenerme un poco cuando sucede algo muy grande, darme un espacio para reflexionarlo, para luego tomar todo eso y seguir. Cuando tú dices muy grande, ¿a qué te refieres? ¿Cómo sabes que esto que está pasando es muy grande y que aquí debo de hacer una pausa? Ya, de forma negativa, digamos, por ejemplo, cuando fallece alguien a quien quiero mucho. Entonces, siento que necesito parar porque siento ¿Eso que ocurrió ese año? El año anterior, que se fue mi papá. Se fue muy rápido el tiempo. Sí, ya ha pasado un año. Entonces, ahí necesito parar porque necesito saber qué rumbo voy a tomar ahora que mi vida se transforma, porque hay un elemento muy importante, en este caso mi papá, que de repente ya no está. Y bueno, como coach tal vez por eso tengo esta perspectiva, pero si yo sé que si sigo intentando no mirar o solo seguir, sé que en algún momento voy a necesitar balancear eso que se me desbalanceó ahorita, ¿no? Sí. Entonces, yo sí hice una pausa de unos meses, tal vez un mes, 2 meses, donde sentía que todo lo hacía mucho más lento. Entonces, eso me daba tiempo a pensar cómo me estoy reorganizando, qué experiencias he aprendido, qué está sucediendo y qué voy a hacer de ahora en adelante y cómo lo voy a manejar. ¿Sabes qué? Y incluso que has topado el tema de la muerte, que son situaciones de dolor que quizás nos mueven mucho, porque justamente hoy día que estoy haciendo ese programa, cumple mi papá años de fallecido y justo hablo de este tema. Okay. Y yo pensaba hoy día que a pesar de que pasan muchos años, porque yo creo que tiene 7 años, no deja de ser cada año como que un momento para eso, para hacer una pausa y acordarme y no sé, hasta estaba pensando hoy día y me iba a poner a leer un poco acerca de los procesos de duelo, claro, que son muy, muy interesantes, cómo vas pasando de una etapa a otra. Y bueno, pero son momentos fuertes como para sentarte y ponerte a reflexionar sobre el tema. O sea, yo digo, y en una charla este año yo comentaba, ¿no? que yo he encontrado que la muerte hasta cierto, y quizás a algunos no les guste lo que voy a decir,
pero yo pienso que dentro de la muerte siempre existe el regalo para los que quedan vivos. Total, total. Porque es como que desaparece una persona no sé, como de este espacio en donde habían muchos, como que quitas un elemento y todo se tiene que reorganizar de otra manera. Y el momento en que se reorganiza, esta persona que estaba ahí estaba ocupando un espacio y cumpliendo una función, haciendo cosas que quizás otros nunca habían hecho. Y cuando se va, los demás tienen que tomar nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de comportarse, tomar un nuevo rumbo en sus vidas. Total. Y muchas personas, cuando las personas mueren, no se dan el tiempo de pensar. A veces hacen duelo, o sea, me refiero al hacen duelo que se visten de negro, pero no toman el tiempo para decir, ok, esta persona ya no está dentro de nosotros, ahora ¿cómo va a funcionar ¿cómo va a funcionar todo? Porque la vida tiene que continuar. Total. Yo me acuerdo que las primeras cosas que a mí me pasaron cuando mi papá se fue, es que lo primero que me pregunté fue, ¿y ahora qué voy a hacer en la tarde? Porque yo más o menos tenía separado el tiempo después de las 6 de la tarde para ir a verlo, caminar con él, comer algo, volver a la casa, conversar y de ahí me iba a mi casa. Entonces, reorganizas, realmente necesitas parar y pensar, ok, esto está pasando, duele, sí, duele, se extraña, claro que sí, y bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a reordenar todos estos elementos que ya no están? Entonces es interesante porque si tú no te detienes, pasa que luego estas personas son las personas que necesitan ayuda externa, que necesitan a alguien más porque tal vez como no quiero mirar ahí, mejor sigo, aunque sé que lo estoy pensando, pero quiero seguir, hasta que en algún momento ya no puedes solo seguir porque tienes que adaptarte a un cambio. Y eso también me pasa de forma positiva. Cuando hicimos el Mastermind, por ejemplo, en el caso positivo me pasa siempre que aprendo algo que es completamente nuevo para mí o completamente ajeno para mí. Entonces, si aprendo un poquito de lo que sé, tal vez no me paro tanto a reflexionar. Pero si aprendo algo que digo, esto nunca lo había visto así, entonces sí necesito parar. ¿Sí? Pues, necesito parar, escribir y yo soy muy gráfico en eso. Tengo una pizarra gigante en mi casa donde comienzo a mirar la pizarra en blanco y comienzo a preguntarme ¿qué debo hacer ahora? Okay, entonces, eso me pasa cuando aprendo algo que sé que lo puedo integrar en mi vida, pero no sé cómo integrarlo. Sí. Okay, entonces, ahí, por ejemplo, también uso la reflexión de otra forma, de una forma positiva. Una de las cosas que he aprendido este año ha sido aprender, a reflexionar intencionalmente. Que no es lo mismo que decir, oh sí, yo sí voy a reflexionar. Porque, por ejemplo, John Maxwell dice, tienes que darte un tiempo y un espacio para reflexionar. No es que yo me voy al gimnasio y mientras estoy en la caminadora voy a pensar en lo que tengo que hacer. O mientras voy manejando por la mañana del trabajo hasta la casa, me he tomado 1 hora el tráfico y ahí voy a pensar. No es eso, sino que es un tiempo que tú realmente destines para sentarte y pensar en qué cosas has hecho bien, qué cosas pudiste haber hecho mejor. Y también no solamente eso, sino qué cosas de tu entorno que has visto, que quizás no han sido experiencias tuyas, para mí, como que quizás no han sido tus experiencias, pero escucharlas y ver lo que le ha ocurrido al otro quizás te pueden servir como una manera de decir, ok, ¿y si yo intento esto? Claro. ¿Qué te dicen, no? Esas otras experiencias. Porque hay momentos que ni siquiera lo miramos, no nos tomamos ni un segundo para escuchar, ni para mirar, ni nada, sino que dejamos que los días pasen y pasen y pasen y pasen. Y de repente decimos, uy, se fue volando el año. No alcancé ni a hacer la dieta. No alcancé ni a hacer la dieta. Ya queda para enero. Ya queda para enero. El lunes empiezo. Oye, sí. Sí, eso con el tema de la reflexión. La verdad es que en ese tema es, no sé, yo creo que la reflexión, como tú dices, como Maxwell dice también, tiene que ser intencional, no es solo sentarme, lo que te dije hace un rato, sino se convierte en preocupación la reflexión. Si tú dices, qué sé yo, mi negocio no me está generando ingresos, o suficientes ingresos, entonces, bueno, puedo reflexionar y pensar
qué estoy haciendo bien, qué no estoy haciendo bien, qué puedo hacer mejor, o simplemente quedarme dando vueltas en mis negocios no están funcionando, no tengo plata, no tengo plata, no tengo plata, y no es reflexión. O sea, tal vez desde donde lo queremos ver hoy no es reflexión, eso solamente es preocupación, Sí, que claro. no te lleva a ninguna parte. Y preocupación. Claro, porque estás sentado Estás todo sentado el día haciendo haciendo nada. nada. Sí. Entonces, la idea, creo yo, que la reflexión tiene que llevarte a un lugar. La reflexión debe ser, desde mi punto de vista, seguida por una acción. Oye, y justo ahora yo escuchaba un podcast que Javier ha subido él tiene, es Alquimia, ¿verdad? Alquimia Ahí lo pueden Podcast. seguir, Alquimia Podcast. Y ahí hablaba Omar Fuentes, que es un especialista en programación neurolingüística, y hablaba sobre las palabras. Sí. Y para reflexionar tienes que saber hacerte preguntas. Claro, total. Porque a veces uno va y se pregunta cosas que No tienen... terminas ahí llorando mejor. Claro, dice Tony Robbins, la calidad de tu vida depende de la calidad de tus preguntas. De las preguntas, sí. Y él hablaba sobre... Había una parte específica, ¿cómo sabes? El cómo sabes. Claro, cuando le preguntas a alguien, qué sé yo, tienes un chico que te dice, ay, es que me va mal en matemáticas. Bueno, ¿cómo sabes que tal vez que no eres bueno en matemáticas o que te está yendo mal? Y ahí empiezas a descubrir el proceso de pensamiento, ¿no? Sí, y ese de ahí me parecía perfecto como para reflexionar, porque de pronto uno puede decir, ok, en la reflexión, bueno, me he dado cuenta que no me va bien en mis finanzas. Uh-huh. Pero si no haces las preguntas correctas, puedes terminar creyendo, chuta, ya mejor ya no hago nada. Porque... Claro. Si te preguntas, ¿cómo sé que no me va bien? Entonces ahí sí que puedes decir, a ver, no tengo el resultado que quiero, porque... Y ahí vas a encontrar un punto que puedes cambiar. Sí, bueno, en el por qué pudieras encontrar algunas creencias que te están limitando, claro. ¿Para qué estás haciendo esto? Bueno, y te empiezas a hacer una serie de preguntas que te van a llevar a algún sitio. Claro. Dice también, estaba leyendo, de la importancia de la reflexión, porque la reflexión te da una energía diferente, ¿no? Sí. E incluso dice, la reflexión es más fuerte que una motivación. O sea, como que es más que una motivación, porque claro. Tú en la reflexión entras en un proceso de como darte cuenta cuáles han sido los errores y tomar una nueva decisión. Es algo que hacemos mucho en PNL, tal vez no lo llamamos reflexión, pero cuando trabajamos con alguien, al menos yo cuando trabajo con alguien, la verdad no sé cómo funciona en el resto, pero siempre al final, a mí me divierte mucho cuando la gente al cambiar emocionalmente comienza a explicarme cuál es la solución del problema y por qué no debería entender el problema. Entonces, a mí me agrada mucho porque no es motivación, no es que lo hice sentir tipo, y ahora sí salgamos a comernos el mundo, no. Sino que de repente miran hacia afuera, o sea, miraron adentro, se cambiaron algo y dicen, pero qué idiota, ¿por qué he estado sintiéndome así si esto no tiene sentido? Cuando es más productivo hacer esto y esto y esto y esto. Entonces... Es como comprensión. Es una comprensión, sí. Es una comprensión orientada, sí. Una comprensión que me lleva a algún lugar. Es hacer conciencia de lo que te está ocurriendo, sí. el darte cuenta. Exactamente, un despertar, una pequeña iluminación. Sí, ¿por qué no se me había ocurrido antes? Claro. Y el punto ideal como para empezar a tomar una acción nueva. Exacto, y de ahí creo que lo voy a recalcar. Lo que estemos conversando es siempre después de eso tomar algún tipo de acción. Que no tienen que ser acciones externas, porque puede ser que hagas una reflexión hacia adentro, por ejemplo, lo que estábamos hablando al principio de la muerte. Y sí, tal vez mi reflexión simplemente es que tengo que asimilar primero lo que está pasando, aceptar cómo está la situación y organizar mi propio tiempo, ¿no? Descubrir que tengo un objetivo diferente, tal vez más grande, tal vez... qué sé yo, pero no siempre significa acción hacia afuera, pero a veces simplemente significa que realmente vayas hacia adentro y digas, ok, lo voy a tomar de esta nueva forma. Sí. Y ya eso es una acción. El otro día me veía un documental de Brené Brown, que sí. Tú me dijiste que también lo habías visto, sí, el de la que era sobre la vulnerabilidad. Y bueno, yo me quedé dando muchas vueltas en este tema porque, bueno, aparte de que me gusta mucho el tema de la vulnerabilidad porque la gente le huye a entrar en contactos con sus emociones. Sí. No todos, pero sí creo que pasa mucho y quizás esto es una creencia mía, pero creo que le pasa mucho a los hombres, mucho más que a las mujeres, porque la sociedad, de hecho,
no les indica como que el hombre no es el que tiene que llorar, el Claro. hombre es el que no debe expresarse, tú eres el fuerte, tú eres el no sé cuánto. Entonces, entrar en contacto con sus emociones, explorar un poco o incluso llegar a reflexionar para hacer un cambio es como que, Claro, espérate, toma espérate. un poquito más de No, energía pues salir no, de sí, esa como inercia. que sí. Ujú. Y, y bueno, y una de las cosas que me gusta, como ella lo planteaba, es que la vulnerabilidad está relacionada con la valentía. Sí. Y ella preguntaba a un grupo de, me parece que eran militares, de personas del ejército, a los que ella daba una charla y les decía, cuéntenme en cuántas de las cosas que ustedes han hecho, las acciones valientes que han realizado durante momentos en que están frente a una batalla, Ajá. ¿cuántas no han requerido de conectarse con una emoción? Claro. O sea, de sentirse vulnerables para poder avanzar. Y yo me quedé pensando, es verdad. Claro. Y me acordé de una ocasión, oye, porque yo sí antes era súper llorona. Ahora que yo hago, no sé cómo lo equilibré, yo supongo que con tanta cosa que he hecho ya. Algo funcionó. Pero yo me ponía, tú medio me hablabas algo así como, o sea, ahora te contaba lo de mi papá y aquí me iba y me ponía a llorar, o sea. Yeah. Y si me emocionaba mucho, lloraba, me enojaba, lloraba. Yo lloraba por todo. Ahora lloro, pero no por todo. O sea, como que ya tiene un poquito menos de... Ya, ok. Y me acuerdo que en una ocasión yo me había metido a un curso de composición, a escribir canciones. Ah, genial. Y me tocó con 2 chicos hacer grupo. Y en eso estábamos escribiendo, yo estaba escribiendo una canción, nos habían mandado la tarea, yo traje la canción. Y cuando empiezo a leer la letra, en esa época me había pasado algo en temas de amor, en esa época, De desamor. ahora, bueno, yo siempre. Bueno, y yo empiezo a leer Eso las ya es letras. estable, ¿Ah? Eso ya es estable. Claro, ¿ves? Siempre. Ahí está. Te ha pasado mucho desamor, Sí. estable en el desamor. Entonces, entonces yo empiezo a leer la letra y me pongo a llorar. Ya, ok. Y se empiezan a reír. Y me dicen, ay, pero ¿por qué lloras? Ah, ja, 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 ja. No, que ella se pone a llorar porque lee su canción. Y yo lloraba porque la letra, o sea, Era tuya. era mi vida, o sea, y yo la había como sacarla, o sea, haber tomado ese riesgo hasta cierto punto de ser vulnerable para conectarme y sacar la letra, escribirla Claro. y luego cantársela a ellos, el efecto que estaba causando es que se burlaran de mí. Claro. Igual a mí no me importó, ¿no? Yo sentía como se salía al fin esa cosa que tenía como estancada en mi pecho. Y bueno, luego hice esta canción y luego con esta canción quedé finalista entre los alumnos como la mejor canción. Genial. Quedé en segundo lugar y está en Spotify por si quieren irla a escuchar Oh. porque es bien corta. Venas, tú sí la has escuchado. Sí me lo pasaste una vez. Y entonces yo pensaba, si no hubiera sido vulnerable, si no me hubiera atrevido a ser vulnerable, no me hubiera dado cuenta que yo podía hacer eso. Claro, que podías componer una canción. Sí. que- Y lo mismo me pasó cuando empecé a escribir. Me metí a un taller de escritura y lo primero que escribí fue la situación que me estaba ocurriendo en ese momento, que era una situación con mi mamá, que estaba delicada de salud, y la transformé en una historia. Claro. No estaba explicado tal cual, pero había dentro de esa historia algo. Genial. Y cuando yo lo empecé a leer, me puse súper triste y todas las personas que estábamos ahí habíamos entrado como en esta onda contando historias de nosotros que habíamos escrito Claro. y que eran tristes. Entonces alguien va y dice, alguien que no había hecho una historia así, dice, uy, no, esto parece un grupo de autoayuda. Entonces yo pensaba, justo con el tema de la vulnerabilidad, si yo no hubiera sido vulnerable, no hubiera podido sacar eso que estaba dentro de mí y Claro. tampoco me hubiera dado cuenta que podía escribir Claro. historias. O sea, no Bueno. son todavía las mejores historias, pero es el inicio Claro. de atreverte a conectarte. Sí, total. A mí me pasó eso con mi primer libro. Porque cuando mi mamá falleció, pasaron unos meses y un día, esa fue mi pregunta de reflexión tal vez, un día me pregunté qué puedo hacer con esto. O sea, ¿cómo hago para que esto que le pasó, no sé, tal vez no que no se repita, pero que alguien más no tenga que vivirlo así tal cual? ¿Qué puedo hacer? Entonces comencé a trabajar en mi libro, comencé a trabajar en mi primer libro y
yo recuerdo que los primeros, o sea, en realidad todo el libro, más que escribirlo desde una forma muy racional, primero fue muy emocional. Era como lo que sentía con respecto a la situación desde una perspectiva nueva, pero tenía que sentir lo que estaba pasando. Entonces sentía revivía todas las situaciones, todos los momentos dolorosos, todas las cosas que tuvimos que vivir. Entonces, todas esas cosas generaron una cosa que no sabía que era capaz de hacer, como escribir un libro. Ya luego, obviamente, comencé a leerlo y leerlo y leerlo y ponerle un poco de la parte racional, organizarlo con las herramientas de PNL y cosas así. Pero primero escribí básicamente la mayor parte del contenido. Y fue conectarte. Y fue conectarme. Entonces, esa es una cosa que te permite la vulnerabilidad y al mismo tiempo la reflexión. O sea, sí, soy vulnerable, me está pasando esto en mi vida. ¿Cómo lo uso incluso? ¿Cómo lo uso? ¿Cómo Sí, lo uso? es el no salir corriendo, sino, ya, ¿qué vas a hacer con esto? Sí. ¿Para qué lo vas a utilizar? Exacto. Entonces, eso es parte de la reflexión. ¿Cómo puedo tomar estas cosas que me están pasando, estas cosas que estoy viviendo, y aprovecharlas para el crecimiento de mi vida? No tiene que ser para ganar dinero, no tiene que ser para tener más de algo, pero ¿cómo aprovecho ¿O sí? O sí, 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 porque igual... sí. Si pasa, genial. Sí, es que sabes que yo igual sigo pensando, ¿no? Cuando tú vas a reflexionar, reflexionando y permitiéndote ser vulnerable, es como el proceso ideal para poder como que ir sacando todas esas cosas que a veces cubren tus habilidades o tus Sí. talentos, que están ahí como medias cubiertas, quizás por creencias tontas que te han puesto de chiquito y que no te habías dado cuenta que estaban ahí. Claro, porque alguien te dice que no, Que eso no está bien, es que eso tú no tienes que hacer. Y cuando te atreves a reflexionar un poco, te das cuenta de, ok, ¿y cómo sé que esto no me puede llevar a otro lugar? Claro. Solamente va a ser a través de la reflexión y de las preguntas y de la posibilidad de entender de que puedes ampliar el mundo, de verlo desde otras perspectivas. Esa es una de las cosas interesantes de la reflexión. La reflexión es muy importante, o sea, hacer una pausa, detenerse un momento y darse ese espacio privado de... Yo me acuerdo que cuando escribía mi libro yo lo hacía a las 2, 3 de la mañana. Ese era mi horario, porque en mi casa todos dormían, alrededor no había ruido, era silencio real. Entonces prendía la luz, sacaba mi cuaderno y comenzaba a escribir. A veces me despertaban las ideas a esa hora, entonces solo escribía y ya después organizaba. Pero incluso escribir es una forma de reflexionar, te ayuda si tú tienes una intención. ¿Para qué voy a reflexionar? ¿Qué estoy buscando con el sentarme a pensar? Sentirme mejor, solucionar un problema, crecer en algún campo. ¿Cómo hago para eso? Y es interesante porque esto tiene que ver con un tema del que siempre hablamos, que es el sistema de activación. Ah, claro, sí. Sí, cuando tú empiezas a reflexionar sobre un tema en específico o cuando te enfocas en un tema en específico, casi cualquier cosa que suceda alrededor, tú la puedes llegar o a interpretar, a reflexionar acerca de eso que tú estás buscando. Claro, tu mente se empieza a enfocar. Entonces, ahí tienes otra forma de reflexionar. Yo me acuerdo que en ese tiempo que escribí mi primer libro, yo me fui a hacer una peregrinación a un santuario que queda en Guarando, donde un amigo justo me invitó y caminábamos como 8 o 9 horas a pie. Y como estaba pensando en el tema del libro, estaba pensando en la salud y todo eso, a pesar de que era una cosa que no tenía nada que ver en teoría, terminé encontrando un punto para eso, que tenía que ver con la salud, un punto de reflexión acerca de cómo las creencias y la salud tenían que ver con caminar. Sí. Entonces, eso es interesante, cuando tú reflexionas, tener un punto, tal vez un punto hacia dónde quiero irme, sobre qué voy a reflexionar, para qué voy a reflexionar. No solo sentarme a darle vueltas a un tema. Sí, y morir ahí en el intento. Y morir en el intento de, bueno, si ya me senté, ya pensé, ahora me siento peor. Sí. No, eso puede pasar, por eso es que creo que es importante que la gente tenga claro eso, esa parte de ¿para qué voy a reflexionar? Cuando me voy a sentar a reflexionar, ¿con qué intención? Con la intención de aprender algo, con la intención de crecer en alguna cosa, porque si no,
por experiencia, uno puede sentarse, darle vueltas a un tema y preocuparse y nada más. Preocuparse nada más, así es. Así es, Javier. Bueno, tenemos 33 minutos y creo montón. que ha llegado el momento de despedirnos. No he hecho las preguntas regulares que le hago a todos mis invitados, No. pero hemos reflexionado y hemos hablado acerca de la reflexión, que es lo que por lo general hago con todos los Sí. invitados. Ok. Y, Bueno. pero lo único que sí es que quiero que, bueno, me termines diciendo que desde tu punto de vista, ¿qué es para ti la felicidad? La felicidad. Sí, Oh, que genial. les cuentes qué es para ti la felicidad. Bueno, la felicidad para mí tiene que ver con una serie de acciones, tiene que ver con las cosas que hago. Yo creo que la felicidad no es como, no tengo una receta para ser feliz. Creo que soy feliz la mayor parte del tiempo porque si hoy día salgo a manejar intento hacerlo felizmente, si hoy día tengo que irme como transporte público me subo felizmente, entonces trato de hacer pequeñas acciones con la mejor actitud posible para que cuando termine el día mirar hacia atrás y decir, fue un día feliz, ¿sí? Pero no porque me pasó algo extraordinario o ni siquiera porque yo hice algo extraordinario, porque hay días que son regulares, donde tal vez no hago cosas en apariencia espectaculares, pero el hacer todo el día cosas con la actitud feliz me lleva a tener días felices. Y finalmente, cuando veo hacia atrás, ahora que está terminando el año, digo, fue un año feliz, porque tuve la intención de hacer las cosas con felicidad, ¿sí? Y aprovechando que estás diciendo lo de que se ha terminado el año, vamos a ponerle un poco de ambiente. Oh, caramba. Póngame la música, DJ. Prende la música. Toma. ¡Eh! Yo traje las copas Oye, para parece que brindar. mucho. ¿Y cuál es tu mensaje de fin de año? ¿Qué mensaje les puedes dejar a las personas que nos ven aquí en Seriamente Felices? Para terminar el año, no se planteen metas nuevas. Terminen las que ya se pusieron el año Terminen las pasado. que se pusieron. Sí, ¿sabes qué? A veces nos enfocamos tanto en las metas y cuando empieza el año pasa un mes y la gente ya no está haciendo nada con respecto a eso. Plantéense un camino en su vida. Este año he visto mucha gente intentar hacer dietas para bajar de peso. Cambien su forma de alimentarse para que puedan vivir con más energía, con más salud. No vayan al gimnasio para la temporada de playa, vayan al gimnasio para que puedan disfrutar, caminar durante todo el día con su pareja, para que puedan jugar con sus hijos, para que tengan energía para cuando tengan 90 años seguir saliendo a la calle por su cuenta. O sea, ganen dinero no para lograr un punto específico, sino para vivir más divertidos, más cómodos, lograr comprar las cosas que son importantes. Más que tener metas específicas, tengan una dirección hacia dónde quieren ir con sus vidas. Sí, eso es algo, y eso hace que yo, por ejemplo, haga cada cosa felizmente. Muy bien. Muchísimas gracias, Javier. Gracias por a estar ti, aquí. feliz año nuevo para todos y gracias por invitarme Sí. en el último episodio. Me siento honrado. Muchas gracias a todos los que me han seguido en este 2019 y para el 2020 tengo algunas cosas nuevas, interesantes. Vienen Mentes en Acción, Genial. Mastermind Nights, que van a estar en el Hotel Castel, también van a hacer cursos gratuitos y también van a haber algunos talleres durante el año. Vamos a estar también con Feldenkrais y bueno, síganme en las redes, en Instagram. Suscríbanse al YouTube, que nunca pido esto, pero ya la persona que me ayuda editando los videos me dijo, tienes que decir que se suscriban. Ahí abajo. Sí, no sé, donde sea, pero suscríbanse. Y bueno, voy a tener más invitados en el nuevo año. Seguir escuchando nuevas historias y nuevos puntos de vista, siempre positivos y siempre en conversaciones seriamente felices. Así que feliz año y nos quedamos aquí bailando. ¡Feliz 2020! Chao. Gracias, amigos. Chao. Gracias. Nos vemos en el 2020. ¡Allá! O simplemente dejas que los 365... Bueno, y hoy estoy junto a Javier Miranda.